Llamado del gobierno nacional a unas propuestas, ya ellos han elaborado una ruta de la industrialización y quisiéramos con esto conversar con usted. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, y buenas noches a todos los oyentes. Bien, parte de lo que ha sido esta invitación del Ejecutivo Nacional de solicitar nuevamente a los sectores de la economía y que hacen vida y que son parte del aparato productivo del país a hacer propuestas, a revisar lo que se tiene que cambiar. Dice que esta vez sí está dispuesto a hacerlo. Quisiera consultarle, ustedes desde Conindustria, desde el año pasado y desde antes ya habían elaborado varias propuestas, hicieron la última muy completa con 14 capítulos donde se expresa en profundidad lo que piensa Conindustria respecto a lo que debería ser el futuro de Venezuela y hacia dónde debería enrumbarse y los cambios que deberían hacerse. ¿Están dispuestos a volverles a presentar esto al Ejecutivo Nacional como una última opción? Bueno, de tener la disposición de presentarlos, nosotros tenemos siempre la disposición de presentarlos y poder conversar y poder además exponer todos los cambios que haya que hacer. Lo que no tenemos confianza es que vaya a haber ningún cambio. Y te explico por qué. Para que Venezuela se pueda detener los niveles de inflación que estamos teniendo, tiene que haber una reestructuración profunda del Estado. El Estado es incapaz de poder generar los niveles de ingreso que requiere como para sostener el aparataje tan grande que tiene. En consecuencia, tendría que irse achicando, no solamente los ministerios y los institutos, sino además tendría que irse desprendiendo de una cantidad de empresas que son improductivas. Para poderse desprender de esas empresas improductivas, más allá de que creo que no lo quiere hacer, porque por el contrario cada vez va tomando más empresas, para poderse desprender, tendría que generar un entorno en el cual fuese atractivo invertir en esas empresas para que o bien fuese venezolanos o bien fuese venezolanos con extranjeros pudiesen tomar esas empresas o bien comprándolas o bien en calidad de administración como para poderlas gerenciar. Y yo creo que aquí no hay nadie que tenga la confianza en que el gobierno va a generar el entorno en el cual esas empresas puedan tener niveles de productividad. Consecuencia, si tú no puedes detener la inflación y no puedes generar mejores niveles de producción, pues el cambio que se va a tener como para poder recuperar la economía no va a estar ahí. Si tú no recuperas la economía, es decir, si tú no recuperas los niveles de poder adquisitivo de la población, pues tampoco tienes mercado con el cual sea atractivo hacer inversiones, porque tú haces inversiones, al final cualquier empresa hace inversiones en la medida en que ve que hay un mercado que puede servir, del cual puede obtener rentabilidad. Y bueno, si en Venezuela no hay mercado, y además la rentabilidad está negada por la ley de costos y precios, o por el tema de la visión equivocada de que son los empresarios los que de forma exprofeso van disminuyendo los niveles de producción. Si se parte de esa visión equivocada, pues entonces la capacidad de poder tener empresas que inviertan, generen renta y recuperen la economía, pues no está ahí. En medio de esto veo que uno de los principales elementos entonces es la confianza en la posibilidad de un cambio, la confianza en esta administración, y desde los mercados internacionales vemos poca confianza también en Venezuela, en lo que son sus capacidades para ser transparentes en cuanto a sus relaciones, ser transparentes en cuanto a lo que se comunica y tener efectiva voluntad. ¿Qué tomarían ustedes como una efectiva voluntad por parte del Ejecutivo Nacional de enrumbarse hacia esos cambios, de revisar que no puede haber una ley que ate la rentabilidad? Por el contrario, en estos momentos como está el país, debería haber algo que impulse la producción y la rentabilidad. Está el tema del control de cambio. Venezuela en estos momentos de proceso de hiperinflación que enfrenta no puede ir hacia a un desmontaje completo del control de cambio, pero tampoco tiene los recursos para mantener una economía a flote, no tiene las reservas internacionales adecuadas. ¿Qué les pedirían ustedes en primera instancia al Ejecutivo Nacional? Que facilite un proceso de transición para que un gobierno de reconstrucción pueda asumir las riendas del país y pueda generar la concurrencia de venezolanos capaces con niveles de experticia suficiente como para que puedan conducir el país por una senda muy distinta a la senda que ha traído en este momento. Eso es lo que le pediría. En la medida en que
en la medida que esa transición se puede hacer con la mayor paz posible, con el menor nivel de violencia posible, en esa misma medida se estaría abriendo el camino para que venezolanos puedan empezar a tener perspectiva, los venezolanos podamos empezar a tener perspectiva de que la vida en Venezuela tiene viabilidad nuevamente, tiene posibilidad de tener perspectiva nuevamente, ¿no? Tú mencionabas la palabra clave que es confianza. La confianza es la consecuencia de que las acciones que tú vas tomando o los compromisos que tú has asumido son honrados, que las acciones que tú vas tomando son consistentes con las reglas que tú has ido imponiendo y que tú vas a hacer, las vas a hacer sostenibles en el tiempo, ¿no? Este gobierno pues no honra sus compromisos, ninguno de sus compromisos, va creando reglas a su antojo permanentemente, va violando el Estado de Derecho, va violando los derechos de propiedad, va irrespetando las deudas que va teniendo, va violentando los compromisos que ha asumido. En consecuencia, pues el tema de la generación de confianza ciertamente no está ahí. Ya tenemos con el presidente Maduro 6 años. En estos 6 años, él ha dicho en numerosas oportunidades que está dispuesto a rectificar, a asumir la conducción de la economía, a escuchar a los empresarios. Bueno, y al final terminamos en exactamente lo mismo. Terminamos en agresiones, en acusaciones de una guerra económica que es absolutamente falsa, en vejámenes, en más controles que van limitando las posibilidades de que las empresas se sostengan. Entonces, el creer de que ahora sí es verdad que de una u otra forma pues él tuvo algún tipo de transformación y va a escuchar, pues yo creo que es absolutamente no se puede creer, no se puede creer. Más allá de eso, Mariana, te decía, el tema de la confianza de los mercados internacionales. Sin apoyo internacional, sin financiamiento internacional, sin apertura del sistema financiero internacional para Venezuela, no es posible tampoco recuperar la economía. Y ahí esa comunidad internacional que ha ido poniendo esas sanciones, primero, muchas de esas sanciones son en cabeza de personas, no son aplicadas al país. Las empresas no sufren como consecuencia de eso, sufren los personajes a los cuales le han puesto las sanciones. Y las sanciones que se han puesto sobre las restricciones del uso del sistema internacional para PDVSA y para el gobierno nacional, lo que buscan es que no haya una liquidación de activos del Estado para que estos personajes que ocupan momentáneamente el gobierno puedan sostenerse, puedan extender el tiempo en el cual se están sosteniendo. Así que yo creo que muy por el contrario, esas sanciones no nos perjudican a nosotros, muy por el contrario nos benefician porque nos van permitiendo mantener aquellos activos sobre los cuales vamos a tener que trabajar para después complementarlos con las actividades que tenemos en la economía nacional como para poder reconstruir la economía. ¿Usted considera entonces que estas sanciones, lejos de afectar lo que muchos señalan que es afectando al venezolano porque no se pueden traer insumos ni medicinas, ni se pueden traer materias primas para las obras, ni se pueden traer para las industrias, están resguardando activos que tiene la República para un futuro en los venezolanos y para el futuro de una reconstrucción, cuando se pueda hacer un proceso de cambio efectivo en cuanto a lo que es el rumbo de la economía en el país, es lo que entiendo? Absolutamente. Y fíjate que lo que sanciona a las empresas venezolanas son las políticas públicas erradas del gobierno. La razón de ser por la cual no se pueden comprar materias primas en el exterior no es porque hay una restricción en el exterior para las empresas privadas venezolanas, es porque el control de cambios implementado por el gobierno nacional no nos permite tener un mecanismo a través del cual podamos cambiar los bolívares en divisas. La razón de ser por la cual las empresas se van descapitalizando es la inflación generada por ese incremento de masa monetaria que el Ejecutivo Nacional ha puesto. La razón de ser por la cual las empresas no van teniendo rentabilidad es por la ley de costos y precios que el gobierno ha sacado. Entonces, lo que verdaderamente está sancionando a las empresas privadas venezolanas son las políticas públicas equivocadas que el gobierno ha tenido. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de esta entrevista con Juan Pablo Lalguiaga.
Usted está viendo Noticias Globovisión